Ok. Bueno, ya lo decía Milita, mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Durante este espacio que vamos a tener, media hora tengo, ¿verdad? Media hora creo que me habían dicho. No sé si era media hora o 45. Puede ser media hora, 45 minutos, Ok. 50 minutos, padre, sin problema. Entonces, en este espacio quisiera compartir con ustedes un poquito de mi testimonio vocacional y de la misión y el trabajo que realizo. Y en la medida en lo que se pueda, pues enriquecernos todos con nuestras experiencias en el trabajo pastoral. Yo lo decía a Milita, yo de sacerdote no tengo mucho tiempo, de consagrado sí tengo 8 años. Nosotros somos una congregación religiosa que se dedica al tema de la evangelización. De seguro ustedes conocerán a la congregación de misioneros redentoristas. Fuimos fundados por San Alfonso en 1732 y nos dedicamos meramente a la evangelización. Nuestra evangelización es la predicación explícita de la palabra, no es solamente a través de obras sociales, sino la predicación explícita, es decir, tiene que ser concreta la evangelización, ir de casa en casa, ir a pueblos a predicar la abundante redención. Y predicamos que la redención de Cristo, mientras estemos vivos, es abundante para todos y que todos entramos en la redención del Señor y que todos tenemos la oportunidad de redimirnos. Pues entonces nuestro carisma se dedica a la evangelización explícita, a través de evangelizaciones y de misiones, especialmente en zonas rurales, entre personas pobres y también en zonas urbanas, pero intentamos siempre llevar una evangelización de este tipo de manera explícita. Quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas, un poquito sobre mi vida y un poquito sobre cómo Dios ha ido trabajando en mi vocación y cómo también por medio de tantos instrumentos Dios fue dándome la gracia de responderle. Igual, hermanos, si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta durante el transcurso de la exposición, no hay ningún problema. Solo me avisan por favor, porque yo voy a ir viendo la presentación desde otra ventana. Entonces, me avisan cuando alguien levante la mano. Claro que sí, padre, le avisamos. Ok. Soy, ya lo decíamos, misionero redentorista. Tengo 33 años de edad, de vida consagrada 8 años. Pertenezco a esta congregación que San Alfonso quiso fundar con tanto amor, pensando en los más necesitados. En otro momento, si se nos diera la oportunidad, pues quisiera compartir con ustedes la vida de San Alfonso, pero eso en otro momento será. Tiene cosas muy lindas y muy maravillosas sobre el tema de la misión. Quisiera iniciar este encuentro con ustedes hablando un poquito sobre la vocación. Nosotros no podemos olvidar que somos llamados por Él. Quien nos llama es Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa, es Dios quien la toma de llamarnos por pura misericordia. A mí como consagrado y a ustedes también desde las diferentes vocaciones que Dios les ha dado. La iniciativa la toma Dios. Ya San Agustín decía que para convertirnos, el primero que puso la semilla de la conversión ha sido Dios, que la ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Por tanto, Él nos llama, nosotros obviamente respondemos desde nuestra libertad. Decía el Padre General en una ocasión que nos hablaba sobre la vocación, la siguiente cita: nuestras vocaciones no están fuera del mundo, sino que son parte de él, con sus oportunidades y desafíos dentro de la iglesia y la congregación, la familia, etc. Esto no debe desanimarnos, sino que debe impulsarnos a echar nuestras redes en aguas más profundas, en obediencia a la palabra del Redentor y a buscar nuevas alternativas. Todas nuestras vocaciones han surgido en diferentes realidades. Cada uno de nosotros está en una realidad distinta. En esas realidades Dios nos ha llamado. Y dentro de esas realidades hay desafíos que tiene la iglesia, la congregación, las familias en la actualidad. En esa realidad Dios sigue llamando. San Juan Pablo II lo dijo varias veces. No es que carezcamos ahora actualmente de llamados vocacionales. Decía San Juan Pablo II, de lo que carecemos es de respuesta. Dios sigue llamando, Dios no es mezquino en el llamado, Dios sigue llamando y sigue sembrando la semilla en tantísimos jóvenes. De lo que estamos careciendo un poco es de respuesta. Y esta respuesta depende mucho de los desafíos y la forma en la que nosotros también afrontamos esta realidad. Ahí donde ven, esa es la fotografía de mi familia. Nosotros somos un montón, ahí no estamos todos. Somos 9 hijos. El que está ahí enfrente, no sé si logran ver el mouse, este. Si no, pues me avisan. Bueno, ese soy yo el que está ahí. Soy hijo de una familia numerosa, de una mamá muy católica.
de un papá no muy católico, más bien la familia de mi padre, todos son testigos de Jehová. Mi papá ha tenido por mucho tiempo, bueno, ahora menos, pero mi papá por mucho tiempo tuvo otra evangelización. Mi mamá ha sido de una familia muy católica, yo nací en una familia numerosa, pero igual como ustedes, todos nosotros hemos crecido con diferentes realidades. Cada historia es distinta, pero en esas historias Dios ha ido llamándonos. A mí me llamó en una familia numerosa de una zona rural de la zona norte del país de El Salvador, de Chalatenango. En esta zona yo crecí en una familia bastante complicada con sus situaciones, pero en esa realidad de dificultades, ahí Dios también fue sembrando en mí una semilla del llamado. Yo crecí, llegué a la adolescencia en medio de un ambiente bastante violento, no solamente en el país, sino también intrafamiliar. Crecí en medio de violencia familiar, violencia doméstica. Todos nosotros los hijos fuimos víctimas de abuso violento de parte de nuestro papá. Mi mamá también. Ahí algunos de mis hermanos encontraron alivio, los más grandes encontraron alivio en la fe. En mi caso fue pasando el tiempo, yo me fui endureciendo a causa de tantísima violencia que vi en casa, me desmotivé. El tema de la fe nunca entró en mi corazón. A la edad de los 15, 16 años comencé a llevar un estilo de vida totalmente contrario a los valores que mi mamá me había enseñado. Y ahí en ese camino pues conocí muchas amistades que me llevaron a pasos equivocados. Eh, Sufrí muchas cosas a nivel personal, depresión, sufrí mucho tiempo por la depresión, viví etapas de mucha soledad, pero aún así me molestaba mucho que la gente me hablara sobre Dios, me molestaba que la gente me hablara sobre el amor de Dios hacia nosotros. Mi mamá me mandó a las catequesis para prepararme para la confirmación. No logré terminar las catequesis porque era sumamente confrontativo con mis catequistas. Me molestaba que la gente fuera amable, que hablara, me saludara, que me hablaran. Es increíble porque yo crecí en una familia de muchos valores. Mi madre siempre fue una mujer muy correcta, una mujer muy honesta en su proceder. Nos enseñó el respeto, la amabilidad, pero con el paso del tiempo yo perdí todo y en esa pérdida de todo comencé a sentirme totalmente solo, totalmente abandonado por la familia. No encontraba apoyo en casa, pero comencé a tomar una actitud no solamente dentro de mi casa con mis hermanos y mis padres, sino también con las mismas personas que me rodeaban. Crecí solo por la misma forma en la que me comencé a comportar desde la adolescencia hasta los 22 años. Comencé a tener actitudes sumamente arrogantes con las personas. Mi gran pelea con mi madre era porque todas las personas de mi comunidad se quejaban. Yo crecí en una zona rural, no sé si en México será igual, pero en El Salvador, en la medida en la que uno crece en una zona rural, las personas en el campo no les molesta que alguien salude y no les conteste el saludo o que nosotros nos saludemos. Y entonces muchas personas adultas se quejaban con mi madre porque me hablaban o me saludaban y yo no les contestaba. Pues crecí en esa realidad, seguí estudiando, yo entré al bachillerato y estando ya en el bachillerato, pues llevé mi vida así, de esa manera. Entré a la universidad, bueno, esa también es parte de mi familia, de los que ven ahí tengo sobrinos también. Eh, Luego yo entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, comencé a estudiar licenciatura en lenguas modernas con una especialidad en inglés y en francés. Llevaba clases de filosofía también. Y dentro de esas clases de filosofía me encontré con un catedrático que destruía la iglesia, hablaba muy mal de todo lo que era el tema de la fe. Y yo que andaba buscando siempre mi identidad y un gran vacío emocional, encontré en ese profesor el ideal que tanto soñaba. Él para mí era lo más grande, yo lo escuchaba hablar y me llenaba tantísimo, yo sentía que era lo que andaba buscando, una persona que creyera así, de contrario como yo creía. Y entonces en esa universidad, fue mi primer año y comencé a llenarme la cabeza de muchas cosas. Yo llegaba a mi casa cuando salía de la universidad, los fines de semana yo regresaba a la casa de mis padres, era una gran pelea con mi mamá me evangelizaba, me decía cosas sobre el tema de la fe, yo todo contradecía y a mi madre yo le decía
que no me interesaba el tema de la fe. Incluso tanto es así que ahora me da risa porque yo soy sacerdote y yo le decía a mi mamá, mamá, es que a usted los sacerdotes la tienen dormida, a usted la manipulan, yo quiero sacarla de ahí. Era como siempre queriendo que mi mamá saliera del tema de la fe, de la iglesia. Pues así hice mis 3 años de universidad y viví en un ambiente así. Me relacionaba solo con gente que atacara a la iglesia, que viera lo negativo del tema de la fe. Me burlaba de mis compañeros que se denominaban católicos o cristianos evangélicos y que defendían su fe. Y yo con ellos siempre era como burlándome de las cosas que decían, de las cosas que afirmaban. Y entonces, en la medida en la que yo crecía y iba entrando en la etapa de la universidad, yo comencé a darme cuenta que me estaba quedando solo, que no tenía nadie, que mi familia me toleraban y me soportaban, amistades no tenía. Y en ese proceso me comencé a sentir mucho más solo. Conocí a una muchacha y la comencé a ver tan linda. Ella era súper buena, súper amable y me comenzó a gustar, comencé a acercarme a ella y nos hicimos novios en el tercer año de la universidad. Me hice novio de ella, se llama Lorena. Ella era catequista, era muy comprometida en una de las zonas de El Salvador, los que son salvadoreños sabrán, de Tonacatepeque. Ella era de familia de esa zona y era muy católica, muy entregada, muy dedicada al tema de la catequesis, de la evangelización en su parroquia. Y entonces a mí me gustaba mucho porque era una muchacha totalmente diferente a las demás, era educada, yo la veía súper honesta en sus comportamientos, sus formas, y yo en ella veía el ideal de una muchacha que me llenaba a lo que yo buscaba, pero me incomodaba que fuera católica, me incomodaba que tuviera la fe cristiana. Y entonces uno de los temas que no hablábamos era sobre el tema de la fe. Ella intentaba hablarme sobre la fe, yo siempre terminaba cortando. Y ahí en la universidad, cuando ya teníamos casi un año de estar en la universidad, recuerdo que el día de mi cumpleaños, en septiembre, ella me llevó un sobre y me dijo, aquí te traigo algo, me dijo, es para tu cumpleaños. Y yo abro el sobre y en el sobre venía una invitación a un retiro para jóvenes en una de las parroquias de aquí de San Salvador. Y a mí me molestó tanto, me enojó tanto porque yo sentí que era una forma de burla hacia mí, sabiendo que a mí ese tipo de cosas no me gustaban. Cuando me entregó aquel sobre, fue un motivo de discusión que duró bastantes días y yo estaba muy molesto con ella. Pero fíjense, hermanos, que mi tema no era la iglesia en sí misma. Yo me sentía sumamente lastimado y nunca había entendido cómo eran los procesos que Dios hacía en la historia de todos. Yo culpaba a Dios y a la fe de la forma en la que habían educado a mi padre, de la que había educado a mi madre. Yo sentía que la fe había llevado a que mi madre fuera una mujer sumamente sometida, que no nos defendiera. Yo creía que la fe había destruido a mi padre en la forma en la que él creía que él, al ser la cabeza de casa, podría destruir a sus hijos y a su esposa. Entonces, todo ese montón de cosas, un universitario como yo me lo comencé a replantear y eso me llevó a vivir sumamente molesto con Dios, muy molesto conmigo mismo, con mi familia. Vivía sumamente resentido, dolido y totalmente aislado. Entonces, cuando Lorena me entrega aquel sobre, yo sentí en el corazón un impulso tan grande, pero a la vez sentía un enojo. Pues pasó el par de semanas en lo que llegaba el retiro. Al final tomé la decisión y en este retiro, pues yo entré. Y cuando entré a ese retiro que duró 3 días, me dieron, el retiro era sobre el tema del querigma, me dieron la evangelización básica de la fe. Todo lo demás durante el retiro yo estuve súper incómodo. Lo único, mis hermanos, que quisiera compartir con ustedes, yo no tuve una experiencia extraordinaria en este retiro porque no fue una experiencia extraordinaria, fue una experiencia ordinaria dentro del retiro que tocó mi corazón. Yo recuerdo que estaba en el segundo día de retiro, todos los demás temas, yo al final tomé la decisión de ir y fui yo a ese retiro nomás, porque realmente yo quería agradar a Lorena y a su familia, que eran católicos. Yo quería que ellos se dieran cuenta que por lo menos yo intentaba ser bueno, intentaba estar en el tema de la fe. Al final terminé accediendo al retiro. En el retiro comenzaron a dar temas, sin ningún tema a mí me llenaba, más bien estaba súper incómodo, quería salirme del retiro. El día sábado por la mañana, una señora
comenzó a dar un tema sobre María en la familia. Y fue, creo que ha sido la experiencia más bonita porque desde que la señora comenzó a hablar de María, me enganchó en el tema, de una vez entré, hice clic con ella en el tema, la forma en la que ella veía, la forma en la que se comportaba. Por eso yo sigo creyendo, miren mis hermanos, que para preparar un tema primero hay que prepararlo con el espíritu. Hay que llevar una vida de oración para preparar temas, dar formaciones, porque a mí lo que me tocó fue la forma en la que la señora se comportaba y la forma con la convicción con la que hablaba de María. Y ella comenzó a hablar sobre la Virgen María, a hacer comparaciones de María dentro de la familia. Y yo comencé, mientras esta señora, que no era una mujer estudiada, porque en el retiro fue otro señor del mismo retiro que le leyó la lectura que ella iba a meditar. La señora no sabía leer, pero la forma en la que predicó me llenó totalmente a mí. Cuando yo comencé a hablar de María y de la familia, yo comencé a hacer toda una historia en mi corazón y en mi cabeza, en las formas en las que yo había vivido en casa. Y saben, esa noche yo terminé súper intranquilo. Para terminar esta parte, terminé súper intranquilo, me fui a dormir. No podía dormir, yo llegué a medianoche, casi a las 2 de la mañana, dando vueltas en la cama en aquella casa de retiro, y al final logré dormirme. Quizás lo extraordinario en todo esto fue que cuando yo amanecí, yo comencé a darme cuenta que la vida era diferente, que la vida tenía color. Y saben, mis hermanos, que en esa experiencia de retiro, cuando yo amanecí, yo salí de aquella habitación y comencé a darme cuenta que la gente sonreía, que la gente era buena, que la gente era amable. Yo lograba ver en las personas la capacidad de amar, y aquello comenzó a mí a quebrarme totalmente en esa experiencia, porque yo sentía que había dormido toda una eternidad y que por fin había despertado de un sueño de mucho dolor, en el que por fin Dios me había dado la oportunidad de renacer, de volver a ver, de volver a nacer. Y fue ahí en esa mañana que al final, el día domingo, tuvimos la misa. Para mí todo eso fue espectacular porque yo nunca había vivido la misa a totalidad. Para mí la Eucaristía era una cosa novedosa. Yo veía a los coros cantar, las personas leyendo la palabra de Dios, que pasaban, que servían. Para mí aquello todo era nuevo. Y miren, no era la primera vez que yo había estado en una Eucaristía. Yo, como les decía, crecí en la familia de parte de mi mamá católica, nos llevó a Eucaristía desde la mañana, pero era la primera vez en mi vida que experimentaba una Eucaristía de verdad de mi parte, pues de mi parte. Pues de esa experiencia yo salí de ese retiro y salí totalmente tocado. Me comenzó a gustarme el tema de la fe, comencé a acercarme a las Eucaristías, no servía en las iglesias porque me daba mucha pena. Tenía muchísimas amistades que eran contrarias al tema de la fe y me daba pena que pensaran que ahora yo había aflojado mis convicciones para entrar nuevamente al tema religioso. Y entonces fue así que poco a poco yo comencé a involucrarme más en la iglesia. Yo no le contaba nada a nadie, me quedé a vivir en San Salvador. No, sí iba a Chalatenango donde mi familia, pero me quedé a vivir en la capital y comencé a buscar parroquias donde yo pudiera servir o ayudar en algo donde nadie me conociera. Y con Lorena yo seguía de novio y al final fue esta parroquia, la del Perpetuo Socorro, en la que a mí me invitaron. Esa es la, bueno, esa fotografía que están viendo en pantalla es la parroquia de nosotros. Ya les voy a enseñar más adelante un poquito de la parte interna. Yo llegué a esta parroquia y en esta parroquia conocí a los misioneros. Hubo un misionero de los que me preguntaron directamente a mí cuando me vieron que yo estaba viniendo seguido a misa, y un día de repente el misionero me preguntó, Alejandro, ¿no quisiera ser misionero? Esa pregunta resonó en mí por muchísimo tiempo, y al final tomé la decisión de iniciar un proceso de discernimiento vocacional sin que supiera mi novia, sin que supiera mis papás ni mis amigos. Yo venía a esta parroquia sin que nadie se diera cuenta que yo estaba participando en este proceso. Ya para entonces estaba terminando la universidad, estábamos en el año 2012. Pues, bueno, en el 2011, porque en el 2012 terminé yéndome esa es mi familia, me terminé yendo para Costa Rica a iniciar un proceso. Pues aquí es cuando yo ya entré al seminario. Antes de entrar al seminario yo hablé con Lorena, yo entré en el mes de enero del 2012. En diciembre del 2011 yo hablé con mi papá, con mi mamá, con Lorena, que era mi novia, con mis amigos, bueno, por lo menos con los que yo creía que era necesario decírselos.
Y les conté y de una vez yo ya tenía listo todo, pues solo les dije en diciembre y en enero yo ya me fui para Costa Rica, inicié mi proceso de formación en el 2012. Esos que están ahí, todos los que están ahí fueron mis compañeros con los que compartí la primera etapa, el primer año. Bueno, ahí está una fotografía. Yo aprendí a hacer pupusas en el seminario porque nosotros cocinábamos. Aprendí muchas cosas en el seminario. Yo entré en el 2012 y ahí comencé ya mi proceso formativo. Yo iba súper enamorado del tema de la fe, me llenaba todo. Yo sentía que era mi espacio, mi lugar, que por fin había encontrado el lugar en casa. Yo estaba en el quinto año, me faltaba la tesis para graduarme de la universidad. En ese último año yo no terminé la universidad. Todo el mundo me decía que la terminara porque me iba a hacer falta, que me iba a arrepentir. Y saben, les soy sincero, yo en el 2012 tomé la decisión de irme, congelé la carrera en la Universidad Nacional de El Salvador, congelé la carrera porque yo sabía que si no me iba en ese año, nunca más me iría. Y mi gran miedo era perder todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces nadie lograba entender la emoción que yo sentía. Por eso es que mi mamá, mi familia y mi novia incluso me dijeron, termina la carrera porque te vas a equivocar, porque de seguro que no vas a pegar en el seminario y vas a necesitar de tu carrera. Y yo en mi corazón sabía que posiblemente que estaba la posibilidad de equivocarme, que estaba la posibilidad de ir y no quedar en el seminario, pero yo en mi corazón tenía la necesidad de irme y que si yo sentía que si no me iba ese año, jamás me volvería a ir. Y eso era mi gran miedo. Pues al final entré al seminario, me comencé a formar, me formé 4 años en Costa Rica, luego me formé un año en Brasil, que fueron los 5 años. En el año 2010, a finales de 2016, estaba recibiendo mis primeros votos. Ya habían pasado casi 5 años de que había iniciado la formación. Comencé a recibir, en el 2016, al final recibí mis primeros votos de consagración, que fueron los votos de pobreza, castidad, obediencia. Recibí mi hábito. Mi papá, él comenzó cuando yo estaba en el tercer año de seminario, él comenzó a acercarse más a la iglesia. Yo comencé a tener una relación mucho más sana con él, con mi mamá. Yo había logrado perdonar a mi papá, a mi mamá, nos habíamos pedido perdón, había hecho un proceso de reconciliación y de trabajo en el seminario con psicólogos, con acompañantes espirituales, con mi formador. Entonces ya en el 2016 me consagro al Señor y en ese año de mis primeros votos comencé la formación aquí en el Perpetuo Socorro, en la parroquia en la que yo había iniciado todo el proceso. Me mandaron a El Salvador y aquí comencé a estudiar la teología, que la estudié durante 4 años seguidos. Y entonces ya en el 2000, precisamente ya para el año 2022, yo estaba recibiendo la ordenación sacerdotal. Ya habían pasado ya había pasado 10 años, desde el 2012 hasta el 2022, en los que me había formado, había tenido una gran lucha interior, hubo muchísimas pruebas, muchísimas crisis. Bueno, he tenido el proceso con mi madre, que me ha tocado acompañarla en su enfermedad de cáncer. Todo eso me llevó a mí a vivir muchas etapas muy difíciles dentro de la formación, con la enfermedad de cáncer de mi madre, con las dificultades propias de la formación. Y todo esto me llevó, pero a mí, a hacerme mucho más valiente, mucho más fuerte. Yo había trabajado y la experiencia que había tenido en el retiro para mí había sido muy marcante, ha sido muy marcante en todo mi proceso formativo, que siempre intento ver la vida de otra manera, intento ver la vida de manera positiva, que detrás de todo el dolor, de las dificultades, siempre vendrá algo mejor, porque Dios siempre renueva las cosas. Dios es un Dios siempre joven, que siempre se renueva, que siempre nos da cosas mejores, y que si en algún momento nos quita cosas buenas, nos da cosas muchísimo mejores. Y eso es lo que me ha sostenido en la formación. Me dio la gracia de llegar a ser sacerdote, por mérito de él, no por méritos personales. Alcancé uno de los sueños que tanto había tenido en mi formación, y era poder ordenarme sacerdote y que mis padres me hubieran ordenado sacerdote. Ahí están, bueno, ahí ven en las fotografías la parte del centro son mis padres, en la parte donde dice sacerdote, en la parte baja está toda mi comunidad religiosa, en la parte baja de esa fotografía están mis hermanas con mi hermano, que fui ordenado aquí en la parroquia del Perpetuo Socorro. Ahí vemos otras fotografías también de mi ordenación. Y ya luego, terminada la formación aquí en el Perpetuo Socorro,
comencé a tener una gran crisis bueno, comencé a padecer de un problema en una de mis rodillas porque me entró una bacteria recién ordenado. Comencé a tener un problema con una bacteria que me entró en la rodilla. Me tuvieron que intervenir porque estuve a punto de perder mi pie por la bacteria que entró a través de una infiltración que me hicieron. Viví una etapa bastante difícil en mi primera etapa de sacerdote. Comencé a vivir esta etapa de la enfermedad, luego me operaron de la columna porque también me afectó en los huesos y entonces viví casi 2 años, he vivido casi 2 años de un proceso de enfermedad que el primer año fue prácticamente en cama, donde aprendí muchas cosas. El Señor me enseñó la virtud de la humildad, porque yo siempre, gracias a Dios, he tenido muchas virtudes. Dentro de las virtudes que Dios me dio, ha sido la gracia de ser muy bueno académicamente, me iba súper bien, yo venía súper bien en la parte académica, pero tenía un problema y pecaba de un problema, que yo creía que era sumamente independiente, que lo podía hacer todo, que no necesitaba de nadie, que yo podía seguir adelante con todo lo que traía. Esa enfermedad me detuvo y fue Dios quien me dijo, vas muy rápido, tienes que detenerte. Y a través de la enfermedad aprendí muchas cosas porque yo tuve que dejar que mis compañeros me ayudaran a bañarme, a cambiarme, me ayudaban a ponerme mi ropa interior, mis zapatos, y eso me enseñó muchísimo porque aquel Alejandro que iba corriendo en la formación, que iba muy emocionado con todo lo que traía, tenía que detenerse porque la carrera en la fe no sirve. En la fe hay que caminar despacio, hay que ir despacio sin detenernos, pero no se puede ir corriendo porque el que corre se cansa y termina agotándose. Hay que dejar que el Señor lleve nuestros procesos de manera lenta, a su manera. Pues eso me enseñó en mi proceso de enfermedad. Quedándome en esta casa de formación, comencé a recuperarme. Luego me llamó el provincial y me dijo, quiero que te quedes a formar parte del equipo de formadores que van a formar los futuros misioneros de la comunidad redentorista de El Salvador. Me llamó el provincial, el encargado de la región de nosotros, para que junto con el padre Henry y el padre Jairo formáramos la comunidad formativa. Desde entonces, cuando yo ya voy a tener quizás un par de años o 2 años quizás de estar en esta experiencia como formador dentro de una casa religiosa con todos los jóvenes que están en la última etapa. En la etapa en la que estoy de formador junto con el padre Henry, es la etapa de teología, y esta etapa de teología es la etapa final en la que estamos preparando a los jóvenes ya para la próxima profesión religiosa y luego la profesión religiosa perpetua y luego la ordenación sacerdotal. Esos jóvenes que ven ahí de negro, que ese es nuestro hábito, el que yo también ando ahorita, son nuestros estudiantes de teología. Luego, bueno, ahí también van a ver un poquito, nosotros no solamente somos parte de la casa de la formación, sino que también con ellos salimos a misiones a diferentes lugares. Por eso es que yo siempre me presento como misionero sacerdote. Primero soy misionero, luego Dios me dio la gracia de ser sacerdote. Entonces, en el don religioso de la vida misionera, me ha permitido ser sacerdote misionero para formar también a los futuros misioneros de nuestra congregación. Esos jóvenes que también ven ahí son parte de nuestra formación. Ahí son las partes de la fotografía de abajo, son las estructuras de nuestro seminario con los jóvenes que hemos compartido. Esa es nuestra comunidad religiosa, ese es nuestro seminario. Algunos de la comunidad Serra de aquí de El Salvador ya han estado con nosotros, ya vamos a poner una fotografía, con ellos hemos compartido, son muy cercanos con nosotros, a quienes les agradecemos sus oraciones y su cariño, son súper lindos con nosotros y eso se los agradecemos, y los seminaristas también. Pues este es nuestro seminario, la parte interna, esta es nuestra parroquia desde la parte por fuera. La estructura que está en el centro histórico de San Salvador es una barca. La parte que ven ahí alta es el campanario de nuestra parroquia. Esta es la parte interna de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La parte de enfrente está el medallón con la patrona. Luego, bueno, aquí está la fotografía de la última visita que nos hicieron la comunidad Serra aquí en El Salvador, a nuestra comunidad, y ahí están nuestras hermanas de las que les tenemos mucho cariño y mucho aprecio.
Luego también comentarles, como ya les decía, que somos misioneros sacerdotes y también tenemos misioneros hermanos consagrados, igual que nosotros, con la diferencia que unos son sacerdotes, otros son consagrados hermanos. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero misiones totalmente distintas. Pero igual salimos a evangelizar a los pueblos y a las zonas rurales. Esta es una de las últimas misiones que hemos tenido en la parte oriental del país, en San Miguel, de la que fuimos partícipes de esta maravillosa misión. Esta es una de las pequeñas comunidades, no es toda la misión, esta es una pequeña comunidad que venía en procesión, luego esta es otra comunidad. Aquí también es otra parte en Santa Ana, que estuve dando temas vocacionales para jóvenes, porque como ya lo decía Milita, yo también me dedico no solamente a la formación, sino a la promoción vocacional. Entonces me invitan a misiones, a encuentros juveniles, a dar temas vocacionales y a hablar un poco sobre mi vida y mi testimonio. Entonces ahí estamos en una pastoral juvenil dando un tema vocacional. Luego este fue un encuentro misionero que tuvimos de toda nuestra parroquia. Este también son visitas de hogares que salimos a hacer en las misiones, a evangelizar a las personas, a los jóvenes, a todos los que nos reciben. Bueno, es parte de la misión también. Esto es en Santa Ana igual, en una de las zonas rurales de este departamento. Igual aquí andamos en las visitas, en las misiones, que una de las cosas que más me gusta de mi congregación es, creo que lo que más disfruto, y le soy sincero a cada uno de ustedes, es la misión, salir a visitar hogares, ir a las zonas rurales, conocer la realidad de nuestra gente. Nosotros, mis hermanos, no, tal vez no llevamos dinero ni comida para la gente, pero llevamos una cosa que es bien importante y es la cercanía, acercarnos a ellos, platicar, visitar sus casas, recibir lo que nos den, recibirles amablemente, ser súper atentos con ellos. Ese es como parte de la misión y luego la evangelización de la palabra de Dios. Eso también parte de las visitas. Esto es una celebración en Semana Santa que tuvimos en las comunidades. Este fue un tema para matrimonios porque también damos temas vocacionales porque creemos que la familia juega un papel importante en el discernimiento vocacional. Fue un retiro para parejas, para esposos que tienen hijos y que quieren hablar un poquito con sus hijos sobre el tema vocacional. Esta es una misión en Honduras que también hicimos. Esta es una misión propiamente para niños. La evangelización también incluye niños porque también creemos que desde pequeños se puede ir se puede ir sembrando la semilla de la vocación. Este es el encuentro misionero, las misiones que salimos a hacer. Nosotros trabajamos de todo, mis hermanos, diferentes realidades. Esas, bueno, y ya dando Eucaristías en otros pueblos. Este es un pueblo de Chalatenango también. Esta es una evangelización en Ciudad Barrios, que salimos a mencionar, a visitar casas entre montañas que a veces quedan sumamente alejadas, pero tenemos que visitarlas. Intentamos en las comunidades que misionamos no dejar ninguna casa sin visitar. Quisiera platicarles rapidito, mis hermanos, un poquito sobre el trabajo que hago con los promotores, bueno, como promotor vocacional junto con laicos. Ese equipo que está ahí faltan como 3, es el equipo de los laicos con los que trabajamos en la pastoral vocacional. Somos 18 miembros de la pastoral vocacional que ya hacemos procesos de discernimiento con los jóvenes. Salimos al inicio y al final del año a buscar jóvenes, vamos a parroquias a repartir afiches, hablar de la vocación, vamos a pastorales juveniles, vamos a radios católicas, a televisoras católicas, incluso a radios seculares que nos dieran la oportunidad de llegar, también vamos un poquito a hablar sobre la importancia de los procesos de discernimiento vocacional. Gracias a Dios somos 18, nos podemos dividir el trabajo, la mayoría de ellos tienen muchísima experiencia en la promoción vocacional, algunos de ellos tienen hasta 15, 20 años de estar en esta pastoral, obviamente reciben formación, reciben diferentes tipos de formaciones para poder hacer bien la evangelización y la búsqueda de las vocaciones. Salimos nosotros, como lo decíamos, en la búsqueda de los llamados, de los vocacionados, repartimos volantes, afiches, llevamos los santos de nuestra congregación, visitamos las familias de los jóvenes y por eso nos formamos. Recibimos formaciones internas, bueno, ya sea yo o otros sacerdotes, les damos formaciones a los laicos de cómo acercarse a los jóvenes, de cómo tener esta cercanía que es tan importante para ayudar en los procesos de discernimiento. Tenemos retiros y adoraciones eucarísticas vocacionales. Unas son cerradas, es decir, solo para la pastoral vocacional. También tenemos adoraciones eucarísticas abiertas en la parroquia, en las que junto con toda la parroquia hacemos adoración eucarística para pedir por más vocaciones. Esa es la pastoral vocacional. Cuando salimos a retiros, a encuentros,
Es una pastoral, gracias a Dios, bastante alegre, bastante abierta, que intenta mantener la parte central, que es el discernimiento de los jóvenes. Dentro de ellos tenemos algunos que son profesionales, como psicólogos, otros hay algunos que son médicos, ingenieros. Tenemos bastantes que desde su realidad profesional también nos han ayudado a abrir puertas en otras dimensiones y en otras realidades, digamos, donde podamos nosotros llevar la promoción vocacional. Y una de las cosas importantes, mis hermanos, con esto quisiera ir terminando esta charla, sobre los encuentros vocacionales. Los encuentros vocacionales no es solamente, nosotros nos reunimos una vez al mes, pero hay charlas personales con ellos, es decir, de manera personalizada. A los jóvenes una vez al mes les llamamos para el encuentro general, 2 veces al mes yo les llamo para el acompañamiento espiritual y vocacional, es decir, ellos vienen 3 veces al mes a nuestra parroquia y les damos un acompañamiento de un proceso más personalizado. Entonces, es bien importante recordar que los jóvenes necesitan un acompañamiento espiritual que sea cercano y a la vez que ayude a que las personas que acompañan, los promotores vocacionales, puedan aprender a escuchar las inquietudes de los jóvenes, porque solamente de esa manera se puede ayudar a hacer un proceso de discernimiento en los jóvenes. Si no se escuchan las inquietudes, si no se conoce a los jóvenes, no se puede hacer el proceso de discernimiento con ellos. Si de entrada nos cerramos a escucharles, nos cerramos con ellos no se abrirán para poder acompañarles. Si se necesita mucha cercanía, sin perder una cosa esencial. Nosotros acompañamos a jóvenes, pero yo que soy sacerdote joven no puedo perder de vista nunca que soy sacerdote, porque el gran error de muchos jóvenes sacerdotes o religiosos que ayudan en los procesos de discernimiento es que se hacen joven como los jóvenes y a veces se meten a hacer cosas o bromas entre ellos que ya no son propias de un sacerdote, y esto yo lo he podido ver en el proceso de discernimiento de los jóvenes, que los jóvenes andan buscando algo distinto, no una cosa igualita a ellos, andan buscando algo diferente que les dé un testimonio de seriedad y a la vez de discernimiento y de interés en su inquietud vocacional. Por eso estos acompañamientos vocacionales deben incluir una escucha paciente, respetuosa de la inquietud de los jóvenes y respetuosa también de las realidades y de los procesos de cada uno, porque cada joven viene de diferente realidad. Entonces es bien importante ayudar al joven para facilitar el llamado vocacional. Esas imágenes que ven ahí son parte de los encuentros que tenemos, compartimos con ellos la comida, también hacemos juegos, dinámicas, pero también hay momentos de oración, de meditación, espacios de silencio, oraciones, meditaciones, como ya lo decíamos, reflexiones en pequeños grupos, llamo a diferentes religiosos, misioneros a que den diferentes temas. Por eso es que se vuelve muy rico el encuentro vocacional con ellos. La realidad actual, mis hermanos, exige que nosotros los promotores, tanto ustedes como yo, tengamos una mirada muy atenta en los jóvenes para poder acompañar de manera personalizada y ayudar a los jóvenes a discernir su vocación. ¿Y por qué requiere de una mirada atenta? Porque a veces el vocacionado, es decir, el joven llamado por Dios, está frente a nosotros. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento para acercarnos a ese joven y ver la manera de cómo irle acompañando y encaminarlo hacia un proceso de discernimiento. Nuestro proceso de discernimiento para los jóvenes dura un año, inicia en febrero, bueno, quizás no el año completo, pero inicia en febrero y termina a finales de noviembre con un retiro de 8 días para todos los jóvenes que están en el proceso de discernimiento. Quisiera terminar con esto, y ahí perdonen lo largo de la charla, pero ya casi termino para dar un espacio de preguntas. ¿Qué buscamos como congregación para la pastoral vocacional? Primero, la comunicación del carisma y de la identidad redentorista, así como la misión de la congregación. En los jóvenes que acompañamos, eso es lo que queremos, que el joven tenga carisma e identidad para trabajar en la misión. Por eso, hacerles conscientes de que somos una congregación misionera, la que requiere disposición para servir en diferentes áreas, no solamente en parroquias. Las parroquias son una de las misiones. Nosotros tenemos diferentes áreas para servir. La misión evangelizadora, tenemos las misiones explícitas de la evangelización, las parroquias, tenemos áreas formativas como estas, áreas académicas en universidades o en colegios. Entonces, dependiendo del área donde nos llamen a servir, y eso hay que hacerle hincapié a los jóvenes que vienen a nuestra congregación, ser enviados donde la congregación los necesite, no donde el joven quiere ir, sino donde la congregación necesite. Y por eso es bien importante comunicarle a los jóvenes que vienen a nuestra congregación que nosotros tenemos 2 estilos de vida: religioso sacerdote y religioso hermano,
que viven el mismo carisma. El sacerdocio no hace a nadie más importante que aquellos que han optado por ser hermanos. Simplemente somos diferentes en vocación, pero en la misión es la misma. Lo que es diferente a veces es la forma en la que realizamos la misión. Los sacerdotes salimos a misiones evangelizadoras y realizamos sacramentos. Los hermanos también salen a misiones evangelizadoras, pero no realizan sacramentos, sino que realizan retiros, formaciones, encuentros. Entonces lo que varía es la forma en la que realizamos la misión, pero digamos, a nivel de derecho jurídico canónico somos igualitos, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto el hermano como el sacerdote, vivimos en comunidad. D. ¿Qué buscamos? Un acompañamiento vocacional personalizado y comunitario, con profundización espiritual y catequética, que puede realizarse mediante encuentros presenciales o virtuales, porque también tenemos encuentros virtuales, durante el periodo de acompañamiento. Este recurso puede utilizarse creando una escuela vocacional, en eso estamos trabajando, para que quienes están en busca de su vocación puedan profundizar su visión de la iglesia y de la congregación. Desarrollar una espiritualidad de compromiso centrada en la identidad redentorista y en la espiritualidad misionera. Integrar la fe y la cultura juvenil por medio del diálogo con estas culturas y el testimonio de los misioneros redentoristas contemporáneos. Importantísimo el tema del testimonio. Aprender a dar testimonio de fidelidad y de seriedad en los procesos y de tener la centralidad del Cristo Redentor en nuestras vidas. Transmitir el valor del compromiso en un mundo fragmentado, es decir, enseñarle a los jóvenes a asumir compromisos en la vida consagrada, porque en este mundo actual pareciera como que el tema de los compromisos no están siendo muy serios, no solo en la parte religiosa consagrada, sino incluso en la vida matrimonial. Mucha gente no quiere asumir compromisos y nos vienen muchísimos jóvenes que tienen miedo a los compromisos perpetuos, digamos, quieren a veces asumir compromisos temporales y ya luego renunciar a estos compromisos. Entonces, transmitir el valor del compromiso. También facilitar experiencias misioneras, es decir, llevar a los jóvenes que están haciendo los procesos vocacionales a las misiones. Yo siempre, junto con los laicos, siempre llevamos a los jóvenes a diferentes misiones durante el año. Durante este año de proceso van 3 veces al año a misiones a diferentes pueblos y a lugares más marginados y pobres. Y crear una comunidad vocacional acogedora y auténtica. Eso es lo que intentamos trabajar en nuestra parroquia del Perpetuo Socorro con los seminaristas que viven aquí, que sean seminaristas y sacerdotes acogedores con los jóvenes que vienen a hacer el proceso vocacional, es decir, que sean muy cercanos y respetuosos con ellos. Animar a los jóvenes a superar el miedo al compromiso, ya lo decíamos. Involucrar a las familias en este proceso. Es bien importante que las familias se sientan parte del proceso vocacional de sus jóvenes. Por eso es que cuando el joven ya lleva, si el joven no ha hablado con su familia, cuando ya va en el 6º encuentro, le invitamos a que hable con su familia, porque en el 7º encuentro, toda la pastoral vocacional conmigo vamos a visitar a la familia del joven vocacionado para que la familia se involucre en el proceso del joven y que la familia pueda conocer qué es lo que el hijo está considerando, cómo es la congregación a la que el hijo está considerando ingresar. Y el último, integrar a los laicos en el trabajo de promoción vocacional. Nuestra pastoral solo se entiende con el trabajo de los laicos. Juegan un papel importantísimo. Y eso es lo que la congregación siempre ha pedido, que toda pastoral vocacional redentorista esté integrada por una red de laicos que acompañen y ayuden y animen. Los laicos no están ahí solamente por estar, ellos también dan formaciones, temas, acompañamientos. Obviamente ya el acompañamiento espiritual lo dirijo yo, digamos, de manera personal con los jóvenes, pero los laicos dan todo el tema de los encuentros mensuales y se trabaja mucho y muy duro para esto. Bueno, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Y ahí perdónenme si me alargué, pero quería compartir con ustedes esto. A ver. Gracias, padre, por toda la información que nos has compartido. La verdad es que es muy interesante todo el trabajo que vienes desempeñando y elaborando. Los micrófonos están abiertos para todos aquellos que quieran hacer algún comentario, alguna participación. Eh, También comentamos que nos acompaña Monseñor Emilio Berlier, quien es nuestro
asesor episcopal emérito en el Consejo Nacional Serra. Bienvenido, don Emilio. Y los micrófonos están abiertos para quien quiera preguntar, aportar, comentar alguno de los temas que muy amable el padre Alejandro Gutiérrez nos ha compartido el día de hoy. Uno de los puntos, padre, mientras los demás se van animando aquí para comentar, para platicar, es que me ha parecido muy interesante estos encuentros vocacionales que ustedes tienen estructurados, que es una vez al mes un encuentro vocacional y 2 veces por mes hay un contacto personalizado en donde pues lo que van buscando es identificarse con el joven y descubrir esa vocación. Creo que es un gran trabajo el que están realizando. Sí, muchas gracias. Fíjese que con ese encuentro, y nosotros nos gusta dejar claro en los procesos que los procesos de discernimiento no son solamente para ingresar a la vida consagrada, sino también jóvenes que tienen dudas, inquietudes, porque hablamos de todas las vocaciones, pero obviamente de ahí aprovechamos también para encaminar a los jóvenes que quieren ingresar a la vida consagrada. Entonces los encuentros personalizados no son solo sobre temas vocacionales, sino sobre temas personales, familiares, cosas que quieren compartir ellos. Entonces también eso vuelve mucho más rico el encuentro personalizado con ellos. Gracias. Otra pregunta, padre. ¿Cuántos misioneros hay en en su congregación? La congregación a nivel mundial tiene casi los 5,000 miembros. Somos casi 5,000 miembros. Nuestra provincia, que es de América Central y el Caribe, somos 108 miembros. Eso es los miembros que tenemos en nuestra provincia. En la formación, estudiantes de nuestra provincia, tenemos 58 estudiantes en formación. Gracias a Dios, un buen grupito que los tenemos en las diferentes etapas, ¿verdad? Padre, y de estos 108 comentó, ¿cuántos son sacerdotes, cuántos son hermanos? Ese es uno de los problemas con los que se está trabajando en la congregación, porque hay que ser sinceros, nuestros países, principalmente en América Central, vienen de una mentalidad, entiéndase bien el término, muy clerical. Cuesta mucho que los jóvenes entiendan o logren comprender el tema de la vocación de hermanos, porque por eso es que tenemos tan poquitos. Nuestra provincia ahora está trabajando muchísimo, y nuestra congregación muchísimo, para tener más vocaciones para hermanos, porque solo nuestra congregación apenas tiene de los 103, perdón, de los 108, solamente son 8 hermanos de la provincia de nosotros, son demasiados poquitos. Y nuestra congregación respira con los dos pulmones, con el pulmón de hermanos y el pulmón de sacerdotes. Entonces, todos los jóvenes que nos vienen a nosotros no saben sobre el tema de la vocación de hermanos, hay que explicarles, comentarles un poquito. Entonces, porque muchos de ellos ya vienen con la mentalidad que quieren ser sacerdotes. Entonces, algunos de ellos en el proceso van conociendo la vocación de hermano y ahí es donde algunos entran. Cuando se dan cuenta que el hermano tiene muchísimas más facilidades para la evangelización en otras áreas, porque nosotros los sacerdotes, quieras o no, nos amarra el tema sacramental. En cambio, el hermano puede ir a las misiones donde quiera y a las formaciones que quiera, formar matrimonio, formar jóvenes, diferentes actividades, mientras nosotros, como sacerdotes, sí lo hacemos, pero también tenemos que estar pendientes de la confesión, de la unción de los enfermos, de la Eucaristía, que también es importante en la misión. Entonces, estamos trabajando sobre la vocación de hermanos, pero la mayoría de jóvenes que nos vienen no conocen de la vocación de hermanos, no saben sobre la vocación de hermanos, y siempre, incluso muchísimos laicos no logran comprender qué es la vocación de hermano. Por eso es que siempre se va comparando la vocación de hermano con el sacerdote, e incluso hay personas que le dicen a los hermanos: ay, usted solo hermano, se quedó como hermano, como pareciera que al hermano le faltara algo. Y no, al hermano no le falta nada, porque el hermano, esa es su vocación. El sacerdote es sacerdote, su vocación. El hermano tiene su vocación. No es que al hermano le falta algo para. Y muchísima gente es como: pobrecito el hermano, ¿verdad? Quizás ya no le dio la cabeza para seguir estudiando. Ay, pobrecito el hermano, ya no. O sea, pareciera como que el hermano es menos que el sacerdote, y no, la congregación lo tiene claro. El hermano es igualito en sus derechos y en sus obligaciones misioneras. Lo que varía es la forma en la que desempeña la misión, que nosotros los sacerdotes hay una parte sacramental. Pero entonces, ¿a quién se parecen los hermanos?
a las monjitas, a las religiosas. Es decir, los hermanos son como las religiosas en la rama femenina y en la rama masculina les llamamos hermanos nosotros en nuestra congregación. Entonces los hermanos también usan el hábito igual que nosotros, todo igual. No sé, para dejar un poquito claro, perdón si me alargué. No, 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 no se alargó, padre. Al contrario, gracias por darnos esa analogía tan clara de que los hermanos son equivalentes a las religiosas. Gracias. Sí, A ver, padre, Mirita, adelante. sí, padre, yo pertenezco a la parroquia Cristo Redentor Uh -huh. y ahí hace poco se ha formado la comisión sacerdotal vocacional, de pastoral vocacional y sacerdotal. Entonces, el grupo de señoras y señores que estamos ahorita, se puede decir que vamos comenzando, pero cuando he oído todo lo que usted ha explicado y todo lo que se hace, me parece que es algo buenísimo que primero Dios algún día podamos tener una reunión con usted para que nos oriente, para poder, ¿verdad? Tratar con los jóvenes, porque también en la parroquia hay un grupo de Juventud Cristo Redentor, donde sentimos que podría ser un semillero, ¿verdad? Pero no tenemos esa experiencia de acercarnos a ellos. Así es que ahí lo voy a estar molestando hoy, me voy a comunicar con usted más adelante. Claro que sí, Mirita, con mucho gusto. Muchas gracias, padre. La pastoral puede ayudar y servir en este Sí, tipo de actividades también. sí, muchas gracias. Para servir. Hola, padre, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Ángeles, de Tehuacán, Puebla, México. Y primero quiero agradecer, la verdad, el relato, que nos hayas compartido el relato de tu historia de vocación. Es hermoso y muy alentador, porque pues nos damos cuenta que pues es Dios el que sigue, persigue y consigue. Y después, bueno, además eres muy dinámico, desde que hablas estás como que muy, muy lleno de energía. Me llamó mucho la atención el concepto de escuela vocacional, nunca lo había yo escuchado. Y bueno, sí me llama la atención, sé que en general hay alguna disminución de vocaciones y no sé qué tanto es las vocaciones que tienen para los hermanos, porque si los sacerdotes son más visibles, los hermanos no son pues tan claros para muchos jóvenes en su vocación. ¿Cómo les va por allí? Sí, digamos, bueno, gracias, mucho gusto, Ángeles. Sí que con el tema, como ya lo decíamos, con el tema de hermanos sí es un poquito más difícil, pero siempre lo trabajamos. O sea, donde sea que vayamos, siempre hablamos sobre la vocación de los hermanos y porque así comienzan los jóvenes a conocerlo. La forma de que el joven se siente interesado en algo es conociéndolo. Entonces, una de las formas de hacer visible la vocación de hermanos es hablando de esa vocación. En los encuentros vocacionales y en los trabajos vocacionales que salimos a hacer, siempre regalamos afiches sobre la vocación de hermanos y sobre la vocación sacerdotal misionera. No nos está yendo, les soy sincero, digamos, en El Salvador, gracias a Dios, nos está yendo mejor, pero hay otras partes donde no se está trabajando muy de lleno esta parte y entonces no están saliendo muchos hermanos. Por lo menos nosotros este año, gracias a Dios este año, tenemos 3 candidatos que van a ingresar para la vocación de hermanos a nuestra casa de formación. Esa es una ganancia para este pulmón con el que nosotros también respiramos y que se ha ido dejando de lado lastimosamente. Pero ahí vamos trabajando un poquito, Ángeles, en este tema de la vocación de hermanos. No sé si les respondí. Sí, muchas gracias. Y de manera general, ¿cómo en qué consiste la escuela vocacional? O el La, programa de escuela. sí, bueno, nosotros la escuela vocacional en la que estamos intentando trabajar o dándole una forma, digamos como tal, es incorporar en una parroquia formaciones para laicos o matrimonios, que es lo que les enseñó una fotografía ahí, para matrimonios, personas que quieran conocer, porque la idea es crear una cultura vocacional. Creando una cultura vocacional es mucho más fácil para que el joven responda. ¿Por qué muchos jóvenes no están respondiendo? Porque no entienden nada sobre el tema vocacional. Los jóvenes no saben nada y nuestros laicos confunden profesión con vocación. Y entonces muchos jóvenes se quedan confundidos cuando los mismos laicos hablan sobre la profesión. Ay, que usted tiene vocación paramédico. Una cosa es la profesión paramédica, otra cosa es la vocación, que son totalmente distintas.
Y la iglesia siempre ha hablado de 4 vocaciones y dentro de esas 4 vocaciones intentamos crear esta escuela de formación para laicos. Esta escuela no es exclusivamente para jóvenes en discernimiento, sino para laicos que se están formando para conocer más sobre la vocación. Entonces, por eso es que normalmente está orientada a matrimonios. ¿Cómo lo hacemos? Igual, una vez por mes, convocamos a nuestra parroquia y damos clases sobre la vocación. Se hacen exámenes, como una escuela, digamos, como una escuela. Entonces, a los laicos se les dejan tareas, formas, digamos, sobre el tema vocación. Es la forma en la que estamos dándole forma. La escuela vocacional es creo que es una de las herramientas muy nuevita que la tenemos así, apenas intentándola, pero les soy sincero, Ángeles, mucha gente no está interesada en la cultura vocacional, tristemente. Mucha gente no está interesada y por eso lo que ustedes hacen me parece tan importante y tan esencial. Trabajar sobre la vocación, que no es solamente orar, sino hablar también de manera explícita a los jóvenes sobre la parte vocacional. Sí, Muchas gracias. para servirle. ¿Alguien más? No sé si ya estamos en el tiempo. No sé a qué horas termina, pero si alguien más quiere preguntar. Vamos bien con tiempo. Creo que don Emilio está levantando la mano. Y don Emilio está levantando la mano. Por favor, don Emilio, abra su micrófono para que lo escuchemos. Sí. No le escuchamos, don Emilio. Falta abrir su micrófono. Hermana, si gusta entrar con su celular, porque creo que con el celular de don Emilio no es posible abrir el micrófono. Sí, Vero le mandó el vínculo, si quiere abrirlo a través de su teléfono para que podamos escuchar a don Emilio. Mientras hace la conexión la hermana, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante, por favor. No tengan pena, pueden preguntar. Ya sea por la parte vocacional o algo que quisieran saber, con toda confianza. Yo soy muy nuevito, como les decía, soy muy nuevito en todo esto, pero me gusta, la verdad es que me gusta muchísimo. Perdón, eres muy nuevo, pero eres muy apasionado y se ve que tienes un enorme amor por tu vocación y por tu profesión. O sea, son dos cosas diferentes, pero creo que tú has logrado muy bien armonizar entre lo que ha sido tu vocación, tu llamado y tu profesión. Y creo que nos has dado hoy una cátedra de todo este enorme amor que tienes por nuestro Señor Jesucristo a través del llamado que Él te ha hecho. Gracias al Señor. De verdad que el Señor ha sido muy bueno y tengo mucho que agradecerle. Y una forma de agradecerle es buscar más gente para que trabaje por Él. Estoy muy agradecido con Dios, de verdad Él ha sido muy bueno conmigo, con mi mamá, con mi familia y creo que una de las formas de agradecerle al Señor es que otros también lo conozcan y lo conozcan desde la vida consagrada también. Oye, ¿y has encontrado algunas de las gentes con las que te identificabas en este tiempo de rebeldía, de todo esto, que ahora te vean sacerdote? ¿Qué te dicen? Precisamente para mi ordenación en el 2022, varios de mis compañeros de universidad, que algunos todavía andan en sus cosas, ¿verdad? En su vida, los invité a mi ordenación. Ellos me respetan muchísimo. Siento que la figura de sacerdote, por más que esté muy desacreditada en otras áreas, lastimosamente, sigue teniendo muchísimo valor a nivel social. Muchísima gente sigue valorando la vida y la pasión del sacerdote por el reino, si uno intenta vivirlo bien, vivirlo con alegría, porque, por ejemplo, en mi ordenación vinieron algunos de ellos y siempre han sido súper respetuosos conmigo, nunca me han faltado el respeto en nada. Yo intento hablarles, acercármeles a ellos, incluso algunos de ellos me visitan aquí en la parroquia, aquí en el seminario, a veces vienen. Así, digamos. Y luego con los otros de mi comunidad de donde yo nací, pues igual, digamos, al principio a mí me daba mucha pena, o sea, por todas las cosas en las que yo había andado,
pero bueno, al final son cosas del pasado, que Dios las trabaja y que si las trabaja Él y si Él las renueva, pues uno no tiene por qué sentir vergüenza, al final de cuentas es parte de nuestra historia. Creo que la mejor forma de poder evangelizar es asumiendo la propia historia, amar la propia historia, porque en su propia historia el Señor ha hecho cosas lindas con nosotros, entonces nunca hay que avergonzarse de la historia. Quien ama su historia se desempeña bien en todo. Quien ama su historia, porque la historia es la historia de salvación, como el pueblo de Israel con todas sus caídas, pero era la historia del pueblo. Así es nuestra historia. Pues así me ha pasado a mí también con los que fueron mis amigos, que ahora sigo teniendo contacto con algunos de ellos, otros ya definitivamente no. Katia, creo que levantó la mano. No sé si Sí, tiene. Katia, adelante, Katia. Abre tu micrófono, por favor. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Me alegra mucho verlos. Yo quiero compartir algo con el padre Alejandro, no sé si me logra reconocer. Sí, ajá. Creo que nos conocimos en una misión en nombre de Jesús. Sí. Tuve la dicha de estar en su primera misa en su parroquia en San Rafael, aquí en Chalate. Y ahorita que voy abriendo la plática, porque Ajá. no me pude conectar antes, yo me quedé en él, no era él, pero, pero es el padre Alejandro. Entonces, yo me siento muy orgullosa de conocer a alguien de nuestra diócesis que este día pues nos está compartiendo una charla muy, muy, muy bonita y comentarles de que de verdad para mí es un agrado porque verlo a él desde hace como unos 8 años más o menos, cuando él era un seminarista muy alegre, muy siempre con su forma de ser tan particular, inyectándolos y hasta ahora sigue siendo un padre muy, muy, muy dinámico y muy preparado. Así es que gracias, padre, por su ponencia y pues felicidades por siempre estar con ese sí para el Señor. Mucho gusto, Katia. Sí, es cierto, esa misión fue maravillosa. Bueno, las misiones son súper lindas y me alegra encontrármela por aquí también y que sigamos trabajando juntos por la evangelización y por el reino. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Katia. ¿Alguien más que desea hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna inquietud al padre Alejandro Gutiérrez? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, padre Alejandro? ¿Qué tal todos? Padre, el año pasado que visitamos el seminario, habían jóvenes de diferentes países de Centroamérica en el seminario. Y quería preguntarle si en todos los seminarios de Centroamérica, el Caribe, que supongo que es la región suya, hay de otros países, por ejemplo, los de El Salvador van a otros, o solamente los que han venido acá, o es una práctica que se hace en la congregación. Sí, buenas noches. La congregación tiene como práctica mezclar nacionalidades para evitar los nacionalismos en la evangelización. Entonces, lo que se intenta es como, bueno, hacer una congregación misionera, se intenta tener una formación misionera. Desde la primera etapa no se puede tener, incluso la primera etapa no se puede tener en el mismo país, excepto que la provincia sea un solo país. Pero si la provincia fuera un solo país, tiene que tener por lo menos mínimo 3 años de formación fuera de su país y compartir con otras nacionalidades. Nuestra provincia es sumamente rica porque somos 11 países. Entonces, tenemos casas de formación ya definidas en algunos lugares y ahí mandamos nuestros estudiantes. La primera etapa la tenemos en Costa Rica. A Costa Rica mandamos los primeros, la primera etapa la tenemos en República Dominicana. Ahí mandamos a toditos los nuevos, ya sea salvadoreños, hondureños,
ya sean cubanos, puertorriqueños, los mandamos todos a República Dominicana. La segunda etapa la tenemos en Costa Rica, que es la filosofía. Son 3 años en Costa Rica. Igual los que salen de Dominicana pasan a Costa Rica. Luego, de terminada la etapa del filosofado en Costa Rica, los mandamos al noviciado. Puede ser los noviciados oficiales que tenemos. Puede ser en Brasil, en Colombia, en Argentina o en Bolivia. Luego, la última etapa, que es la que tenemos nosotros aquí en el Perpetuo Socorro, todos los que estudian en nuestra provincia, cuando ya terminan, vienen a estudiar la teología El Salvador. Entonces estudian la teología aquí en El Salvador y aquí vienen de diferentes nacionalidades. Ahorita la comunidad nuestra está conformada por costarricenses, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, haitianos y me queda uno y esas son las nacionalidades que tenemos. Y de los que más tenemos ahorita son haitianos. Pero sí, gracias a Dios, es una formación muy rica culturalmente. Nos ayuda mucho a crecer, a romper muchos paradigmas. Por eso es que me parece a mí esencial el compartir con otras nacionalidades en la formación. Gracias, padre. Para servir. Muy bien. Por allá creo que ya teníamos una conexión con Monseñor Emilio Berlier, que había podido abrir su micrófono. Si lo puede abrir, adelante, le escuchamos. Ahí, en ese. Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches, Monseñor Emilio. Mucho gusto, padre. Te escuchamos con mucha atención y gracias por tu palabra, por tus recomendaciones, por tus reflexiones que me parecen muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Te agradezco mucho que nos hagas participar y sobre todo, pues, ¿cómo te diré? Agradecer el cariño que tienes tú por el apostolado Serra, que a mí me parece muy importante. Yo he querido mucho a Serra desde toda mi vida, entonces eso hace pues que yo le tenga mucho cariño a todo lo que esté relacionado naturalmente con el apostolado Serra, ¿verdad? Porque hace mucho bien, ha hecho mucho bien a lo largo de tantos y tantos años. Muchas gracias, Monseñor. Agradecer también a ustedes, al Grupo Serra, Monseñor, por la oportunidad de compartir con ustedes este tema que a mí también me parece importante. Yo creo firmemente en el Grupo Serra, el bien que hace a la iglesia y a las congregaciones. Yo lo compartí ahora de manera breve. Es demasiado lindo cuando ellas comparten con nosotros. Y miren, bueno, lo voy a decir, pero bueno, es bonito porque no solamente vienen a estar con nosotros, sino que traen sus detalles, como un jaboncito, como una toalla bonita, que nos traen a los seminaristas. Esto es demasiado lindo, porque los seminaristas nuestros, todos ellos, la mayoría, no son de El Salvador, no están con su familia, no están con sus papás. Y entonces ver el cariño y la cercanía del Grupo Serra aquí en El Salvador es demasiado lindo y tenemos mucho que agradecerles. Y comparto lo que dice Monseñor Emilio, que le ha hecho mucho bien y le hace mucho bien y le seguirá haciendo mucho bien. Por eso hay que seguir trabajando para que más miembros vayan entrando al Grupo Serra, para seguir trabajando por las vocaciones y seguir trabajando para la construcción de esta misión tan bonita, que es el tema de la parte vocacional. Y son pocos los grupos, hermanos, son pocos los grupos que se dedican al tema del trabajo vocacional, y ya que ustedes lo hacen, hay que hacerlo con alegría y hay que seguir trabajando, hay que meter gente nueva para que también vayan conociendo esta parte, para que sigamos evangelizando por medio de esto. Gracias, Monseñor. Hay que seguir adelante con mucho entusiasmo y con mucha alegría, porque la vocación pues es un regalo muy grande de Dios, pero al mismo tiempo conduce directamente al encuentro con Cristo, y por eso es tan importante la vocación consagrada y la vocación pues así de veras, que se vive, ¿verdad? Que se vive. Muchas gracias, Monseñor. Disculpa, pero es que hubo una interferencia.
Muy bien, pues padre Gutiérrez, eh, Alejandro Gutiérrez, misionero redentor, te agradecemos que hayas compartido el día de hoy con todos los hermanos Serra tu testimonio, tus aportaciones, tu experiencia. Creo que ha sido muy revelador el hecho de que nos compartas algo tan sensible, tan íntimo y el trabajo que estás haciendo, Dios multiplique todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que vas haciendo día a día. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros, por habernos compartido este momento, por habernos dedicado estas palabras. Agradecemos al Club de El Salvador a través de Milita que te haya podido contactar. Yo creo que todas estas situaciones que suceden en nuestra vida, a veces llamamos coincidencias, no lo son, son diosidencias y nos ha permitido conocerte, entrar un poquito en tu corazón y estar a tus órdenes para lo que el Club Serra, Apostolado Serra, pueda aportarte, pueda ayudarte a ti y a tu congregación en nuevas vocaciones. Sí, muchas gracias. Agradecemos también a todos los que se han podido conectar esta noche. Y pues si nos regalas tu bendición, nos iremos muy contentos de haberte escuchado y de recibir esa bendición que nos des. Soy yo quien les agradece a cada uno de ustedes por la paciencia y también por haberme dado la oportunidad de compartir lo grande que ha sido el Señor también conmigo en mi vida. Que Dios haga fecundo el apostolado de ustedes, que Dios siempre les dé la gracia de ver los frutos y si no los logran ver, por lo menos hay que trabajar para que otros los cosechen. Vamos a encomendarnos a la Virgen María antes de recibir la bendición. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, así sea. Madre misionera del perpetuo socorro, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios y el consuelo de la Virgen María, pueden ir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alejandro Gutiérrez. Nuevamente, muchas gracias, Monseñor Emilio, por acompañarnos. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a esta plática, a esta octava plática formativa Serra. Que Dios les bendiga, tengan un buen fin de semana y saludos para todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la convención de Cuernavaca. Hasta pronto.